Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal dedicado al mundo del canario timbrado español original. En esta sección que estamos dedicando al recuerdo de personalidades célebres que han tenido mucha importancia en este mundo del timbrado español original. Por un lado, sirve de recuerdo a aquellos privilegiados que tuvieron de alguna forma oportunidad de vivir aquellos eventos o el evento al que vamos a referirnos hoy en concreto. Y por otro, sirva también para presentar a las nuevas generaciones o los nuevos llegados, los recién llegados a este mundo, de episodios importantes que creo es necesario conocer para entender un poco la historia de este pájaro y lo que ha significado la participación de estas personas a las que venimos haciendo alusión en estos vídeos. Este libro que tengo entre las manos pertenece, entre otros dos autores más, al señor March. Nos referimos a don Salvador March Carnasa. La historia del timbrado español original va ligada a la labor de este señor. Y vamos a conocer hoy en profundidad esto que os estoy diciendo. No se entiende la historia del timbrado español, no se entiende sin él. Evidentemente hay otros muchos personajes a los que iremos también haciendo alusión y a los que iremos conociendo, pero hoy nos vamos a centrar en esta figura importantísima. Disponemos de muy pocos archivos, sobre todo en cuanto a imágenes, no digo ya de vídeo, de cine en esa época, porque vamos a hacer alusión a los años 50 hasta el año 62, que para los que ya conozcan la historia del timbrado español, el año 62 ya les dirá mucho. Pero imágenes de cine apenas contamos con ellas, no contamos con ellas. Creo que hay algún reportaje del Nodo, de algún certamen hablando sobre el timbrado. Y las pocas imágenes que he podido encontrar corresponden a artículos que en las dos principales revistas de la época, Nuestros Canarios y Pájaros, pues estas personas dejaban constancia de su sabiduría en torno al mundo de la canaricultura. Esto lo digo porque la única imagen que he encontrado de Salvador March es una imagen muy pequeñita en un artículo, y al ampliarla pues pierde calidad, ¿no? Salvador March Carnasa es este señor que vemos aquí. Y bueno, he querido recopilar en este trabajo de su puño y letra mucho de esos momentos vividos, porque creo que lo describe muy bien, con mucho entusiasmo, mucha ilusión y mucha emoción. Y quiero leer al pie de la letra sus testimonios y los de otros muchos más que le conocieron, para de alguna forma intentar contagiar esa emoción que se vivió en aquellos años y que no adelanto para ir un poco paso a paso. Acontecimientos, no adelanto acontecimientos. Ahora lo iremos viendo y lo iremos conociendo de sus propias palabras y cómo él vivió
aquella celebración, aquel evento, aquel momento importantísimo en la historia del timbrado español que ahora vais a ver. Bueno, como presentación de Salvador March, decir que nació en el año 1902 en el pueblo catalán de Poboleda, que está en el Priorato catalán. En el año 1952 se examina para juez de canto hard roller, obteniendo la calificación de excelencia. Salvador March era un reconocido juez del canario roller. Fue miembro de la Asociación Ornitológica de Barcelona, fue presidente de la Federación Ornitológica Española, la FOE, y presidente del Colegio de Jueces de la FOE. Fue fundador y director de la revista Ornitocultura, revista oficial de la FOE en sus inicios. Recordamos que la FOE se fundó en el año 1957. Como veis, son datos que tengo apuntados porque son nombres y son currículums muy extensos y que memorizarlos pues es complicado. Por eso llevo esta chuleta que me sirve de guía. Bueno, de Salvador March decían los que le conocieron que fue un modelo de corrección y caballerosidad. Estas alusiones las he encontrado en artículos de Clemente Lillo y de Ángel Salido Leal, que también iremos conociendo. Ángel Salido Leal fue uno de los principales creadores de la raza del timbrado español original. Bueno, timbrado español, que luego se denominó original, luego se dividió en las 3 variedades que hoy conocemos, pero bueno, de momento vamos a hablar del timbrado español, que fue como se empezó a conocer en aquellos años 50. En un artículo de Ángel Salido Leal dice textualmente sobre Salvador March que era un probado amigo y excelente caballero. Bueno, pues aquí comenzamos ya con testimonios a través de sus artículos de las revistas que antes he mencionado, y en este caso empezamos por el propio Salvador March. Dice así: escuché por primera vez el canto timbrado español en la Exposición Nacional celebrada en Madrid en el año 1950. Recordemos que en esos años aún era el canario del país, ya empezaron a redactar el código de ese nuevo pájaro que surgió del intento de recuperar al canario del país. De repente se dieron cuenta que surgió un nuevo canto, un nuevo pájaro que incorporaba notas nuevas, y se vieron en la obligación de elaborar un código que registrara esos giros y esas notas. Estamos en torno al año 1950, cuando se está gestionando todo esto. Estamos viendo estamos ahí entre 2 pájaros, que es el canario del país, del cual venimos y vamos yendo poco a poco a ese timbrado español, ¿no? Con esa incorporación de esas nuevas notas que son los timbres, y que esas notas fueron las que dieron origen al nombre de la raza timbrado. Retomo sus palabras, dice: con toda sinceridad, el canto me gustó mucho y me impresionó, sobre todo por su vigor. Posee muchas variedades de notas batidas y lingual palatinas, con toda una buena gama de tonos que le dan una característica general muy briosa y alegre. Mi más cordial felicitación a los canaricultores españoles que, sin apartarse del canario origen de todas las razas, han sabido depurarlo y dignificarlo, quedando a la altura que en realidad debía haber estado desde hace tiempo. En su libro Avicultura Menor Canarios, editado en 1975, que es este libro que tengo aquí, Salvador March nos describe el canto de aquellos primeros timbrados. Su canto, en términos generales, es muy semejante al que emite el canario común, de monte, silvestre o del país.
llámesele como quiera, pero está sujeto a un rígido código a efecto de practicar una constante selección para que no resulte agudo, áspero o chirriante, así como para efectuar su correspondiente calificación en los concursos. La esencia del canto del timbrado es la misma que la del roller, pues quiérase o no, ambos tienen bastante en común, aparte, claro está, del tono más elevado, el ritmo más acelerado y el repertorio más extenso del timbrado. Lo mismo que en el canto roller, podemos decir que en las sílabas o texto de los giros del timbrado intervienen casi todas las vocales o consonantes. El tono podrá ser elevado, medio o moderadamente bajo. Su calificación deberá hacerse atendiendo todos los valores: dicción, inteligible y agradable, volumen, tono o ritmo que corresponda a cada giro. De artículos publicados por Clemente Lillo en la revista Ornitofilia, también sacamos un extracto que hace referencia a la labor de Salvador March. Así escribe Clemente Lillo. El primer intento de obtener el reconocimiento oficial internacional de timbrado español se efectuó con ocasión de la celebración en Barcelona del cuarto Campeonato del Mundo en 1956. Aquí ya vamos entrando en materia, ya vamos viendo por qué fue importante Salvador March. Ya nos va introduciendo Clemente Lillo esos primeros pasos. Venimos de esa descripción de Salvador March del canto que escuchó por primera vez de esos primeros timbrados, aún no reconocidos como tales, porque estamos hablando de los años 50, y ese reconocimiento no llegaría hasta el año 1962. Pero él ya describe ese nuevo canario y la impresión que le causó oírlos por primera vez, ese vigor, ¿no?, al que antes hacía alusión. Aquí ya estamos en el año 1956, en ese primer intento de reconocimiento del timbrado español en Barcelona. Continúa Clemente Lillo y dice: la ACE, la Asociación de Canaricultores Españoles, aprovechó para dar a conocer sus timbrados y fue don Manuel Rodríguez Cruz, que también había intervenido eficazmente en la redacción del código, quien los presentó en una reunión de jueces internacionales de canto. Recordemos que en el año 1950, sobre todo Alejandro Garrido, fue el que redactó el primer código que recogía esas primeras impresiones del timbrado español, ¿no? Ese primer código se fue transformando y fue cambiando algunos nombres de las notas. Y bueno, aprovecho para aclarar o también presentar la figura de Manuel Rodríguez Cruz, que participó junto a Ángel Salido Leal, junto a Esteban Crespo, junto a Domingo Serrano, y sobre todo vuelvo a recalcar el protagonismo de Alejandro Garrido, que fue el que tomó la responsabilidad de redactar esos primeros códigos del timbrado español, ¿no?, que fueron los que ya comenzaron a presentar para su reconocimiento aquí en el año 1956. También encontramos en la revista Nuestros Canarios, concretamente en el número 31, algunos párrafos también escritos por Salvador March, que dicen lo siguiente: mi condición de jurado para la calificación del canto Harz en el Campeonato Mundial celebrado en Barcelona en el año 1956 hizo que formara parte de la reunión de jueces a la que se presentó la propuesta de reconocimiento del timbrado. En mi opinión, no se prestó a dicha propuesta la atención que era de desear, y por mi parte, no pudiendo hacer otra cosa que rendirme a aquella evidencia, me sentí dolido y me consideré un tanto responsable de aquel resultado. Bueno, pues aprovechamos para recordar que esa primera propuesta en 1956 en Barcelona para el reconocimiento del timbrado fue rechazada.
Concretamente dijeron que era un pájaro no depurado que venía del roller y que había que depurar aún más, cosa que levantó la indignación de sus creadores y que dejaron constancia en muchos artículos, ¿no? Pero eso no les desanimó, sino que siguieron trabajando para siguientes propuestas. Así vemos el resultado de ese nuevo trabajo sin caer en el desánimo y llegamos hasta el año 1962 en Bruselas y Clemente Lillo nos sigue relatando la historia. Con motivo de la celebración del 10º Show Mundial en Bruselas en 1962, organizado por la Confederación Ornitológica Mundial, la COM, Salvador March, en representación de los aficionados a la canaricultura española y en su calidad de presidente de la FOE, se encargó de repartir previamente copias escritas en francés del código timbrado. Aquí hago una nota, el francés era en aquellos años el idioma oficial para digamos, toda la comunicación en aquel certamen que se celebró en Bruselas. Salvador March pronunció un gran discurso exaltando las características y virtudes de esta raza de canarios. En otro artículo publicado por March, concretamente en el número 5 de la revista Nuestros Canarios, titulado Opinión sobre el canto del timbrado español, el propio Salvador March escribe lo siguiente. Con motivo de asistir al 10º Campeonato Mundial celebrado en Bruselas, se presentaba la ocasión de repetir lo que se hizo en 1956 en Barcelona. Se pasa al estudio de la solicitud para el reconocimiento del canario de canto timbrado español. Es obvio decir que intervine con todo mi entusiasmo y buena voluntad, diciendo al final: «Señores, ahora tienen ustedes la palabra, pero antes permítanme que ceda la misma al stand de canto timbrado que he traído para que lo escuchen y quede constancia de su canto». Abrí el portátil y, como si les hubiera dado cuerda, al instante cantaron los 4 en gran forma y armonía entre sí, tanto que todas las miradas se dirigieron hacia mí, dando vivas muestras de que les gustaba sobremanera. Incluso uno no pudo contenerse y prorrumpió con un sonoro «bravo». A continuación, el presidente me comunicó que el canario timbrado quedaba oficialmente reconocido. Quiero desde estas líneas felicitar a los criadores de los 4 canarios que formaban el stand por su gran clase y fogosidad, lo que facilitó mi labor. Aprovecho para nombrar a esos criadores que también forman parte de la historia y que aquí tienen su protagonismo indiscutible. Eran Albino Fernández Terán, Miguel García de Gracia, Celestino Hipólito Pérez, Quiterio Blanco Estébanez. Estos ejemplares de estos criadores fueron los que constituían ese equipo que se presentó para el reconocimiento en Bruselas. Tenemos también la participación de Ángel Salido Leal en esta reconstrucción de los hechos, en un artículo que lleva por título Oportuna y justa reparación, reconocimiento del canario de canto timbrado español y su código de aplicación a escala internacional. Dice así: ningún canaricultor, y menos tratándose de partidarios de la magnífica raza de canarios timbrado español, debe extrañarse de que las presentes líneas las extendamos con emotividad y pletóricas de reconocimiento y gratitud. Nos referimos al reconocimiento internacional del canario español de canto timbrado y del código establecido para juzgar su alegre y variado canto. No queremos silenciar nuestra eterna gratitud a cuantos señores jueces internacionales formaron el tribunal. De forma singular y emocionada, a un probado amigo, excelente caballero y buen español, queremos dar las gracias a el flamante presidente de la FOE y presidente también del Colegio de Jueces del mismo organismo, don Salvador March,
A él debemos en mayor cuantía el triunfo que nos llena de satisfacción y alegría a los canaricultores españoles. Puede tener la seguridad el señor March que no creemos vernos desautorizados empleando el nombre de todos los cultivadores de tan bello canto para testimoniarle nuestro respeto, afecto y cariño. Muchas gracias de parte de todos y por todo. Hasta aquí hemos, a través de varios artículos de diferentes personalidades, hemos reconstruido esta historia y hemos visto la importancia que tiene en la creación de la raza timbrado español el señor don Salvador March Carnasa. Forma parte muy importante y una parte muy ilusionante, muy bonita, este episodio de el proceso de creación de este timbrado, del código, de lo que costó llegar hasta ese reconocimiento, primeramente fallido en Barcelona y luego exitoso en Bruselas, y donde Salvador March tuvo una importancia decisiva con su entusiasmo a la hora de presentar esta raza nueva de pájaros que no se conocía hasta entonces. Terminamos con dos notas del propio Salvador March, que dice que ante todo el juez de canto debe conocer con todo detalle el canto de la raza que juzga para aplicar con estricta justicia el código a los ejemplares sometidos a su calificación. Y otra más que dice: un juez no debe limitarse a su misión de juzgar los pájaros, además tiene que proporcionar cuantos consejos y orientaciones crea oportunos a los principiantes y neófitos. Pues bien, con todos estos testimonios escritos de los protagonistas de la época, de aquellos gloriosos años 50 hasta el 62, rendimos este merecidísimo homenaje a Salvador March Carnasa y dedicar nuestro empeño a que su memoria no caiga en el olvido. Estas personas con su labor hace posible que el timbrado haya llegado hasta nuestras manos y que podamos disfrutar de él. Con lo cual hay que constantemente hacer alusión a los creadores y a los protagonistas de aquellos años y los que tuvieron importancia decisiva en la creación de este portentoso pájaro. Desde aquí, desde el canal del original, Pájaros de Azúcar, nuestro más sincero homenaje y reconocimiento a la figura de Salvador March Carnasa.